El día de hoy les presento el tema de neurogénesis y Alzheimer. Nuestro equipo está conformado por Edson Larios, Gerardo Díaz y Fernando Guillén. Nosotros nos conformamos en el plantel alcalde y a continuación se los presento. Comencemos con el tema de neurogénesis. La neurogénesis es la producción de las células del sistema nervioso central, es decir, de neuronas y células gliales. El término neurogénesis se aplica especialmente en los seres humanos, si bien se da lógicamente en cualquier animal que posea sistema nervioso y por tanto células nerviosas también. Hay que distinguir entre la neurogénesis en el desarrollo y la neurogénesis en seres adultos, que fue descubierto en el último tercio del siglo XX. A continuación les vamos a hablar de la neurogénesis en el desarrollo humano. La neurogénesis en el desarrollo humano es el proceso de formación de las neuronas dentro de un proceso más amplio, el de formación de sistemas nerviosos, como sus siglas SN, o morfogénesis. En la siguiente descripción nos vamos a centrar en la neurogénesis humana, si bien se da un proceso similar en la mayoría de mamíferos y otros vertebrados. A continuación les voy a hablar la neurogénesis en adultos. Descubrimiento de la neurogénesis en adultos. La producción de nuevas neuronas tras el nacimiento fue negada hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día se sabe que tanto las neuronas como las células gliales se siguen produciendo por la diferenciación de células madre durante toda la vida de los organismos. La neurogénesis fue detectada por primera vez por el científico y biólogo José Manuel García Verdugo en lagartos. A partir de este descubrimiento, se detectó en mamíferos como los humanos. Además, descubrió junto al investigador Arturo Álvarez Bulla, el de la Universidad Rockefeller, las células responsables de dicha neurogénesis. En humanos, la generación de nuevas neuronas el hipocampo y en diferentes áreas de la corteza cerebral. También se ha descrito esta neurogénesis en la región prefrontal, que controla el proceso de ejecución de decisiones y está involucrado en la memoria a corto plazo. También en la región temporal inferior, que actúa en el reconocimiento de caras u objetos, y en la región parietal, posteriormente importante en la percepción de relaciones espaciales y de la imagen corporal. Además, se conocen y estudian en profundidad los procesos de migración neuronal. Desde la zona subventricular, donde se generan las nuevas neuronas, parte un flujo de células madre que se va diferenciando. Además, estudios actuales muestran que el flujo se ve modificado ante la presencia de tumores cerebrales o ciertas dolencias. Se sabe que las corrientes de neuronas varían su destino para las zonas tumorales, pero actualmente se discuten temas como la velocidad de corriente o el papel de las corrientes neuronales en los tumores cerebrales. Por ello, ese es un campo muy estudiado a la hora de intentar aplicar la neurociencia al tratamiento de patologías. En aves, la neurogénesis es más amplia y regenera zonas enteras del cerebro cada año, especialmente las implicadas en el canto. En otros animales no mamíferos, la formación de neuronas nuevas es muy común y extendida. A continuación, les presentaremos actividades que favorecen la neurogénesis en adultos. Asimismo, hay estudios que parecen demostrar que tanto la actividad cerebral como la actividad física favorecen la neurogénesis. Críticos a esta cuestión, sin embargo, piensan que se basan en casos pocos estudiados, ya que aún queda mucho que hacer en este campo de la neurobiología. A continuación, les presentaremos un video acerca de la neurogénesis.
Apreciar en el video, nos dimos cuenta desde qué es la neurogénesis hasta los problemas que puede causar y cuáles son sus consecuencias. A continuación, les hablaremos sobre el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse. Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento. Es la forma más común de... La enfermedad de Alzheimer representa un problema mayor en cuanto a la salud pública. En efecto, esta patología ataca la mayoría de las veces a las personas de la tercera edad. Esta alteración grave del psiquismo provoca una baja importante de la actividad intelectual, trastornos de la memoria, de la atención, del conocimiento y de las capacidades de razonar y de comunicar. Intentaremos con este vídeo comprender mejor esta patología neurológica. La enfermedad de Alzheimer ataca con más frecuencia a la mujer que al hombre, en razón de la longevidad de ésta. Se distinguen dos tipos de enfermedades de Alzheimer. La primera, en el 95% de los casos, se caracteriza por un principio tardío. Se trata de una forma la cual evoluciona generalmente por episodios cada vez más intensos. En el 10 al 15% de los casos, esta forma de la enfermedad se transmite genéticamente. La secuencia siguiente nos muestra los diferentes lóbulos del cerebro. De color amarillo, el lóbulo frontal. En el caso de esta enfermedad, el paciente sufre una confusión del juicio, euforia y una gran emotividad. Por otra parte, su comportamiento queda bastante desconcertante. De color verde, el lóbulo parietal, cuyo ataque traduce una astenognosia, es decir, la pérdida de la posibilidad de reconocer un objeto por el tacto. De color azul, el lóbulo temporal, cuyo ataque arrastra confusiones de reconocimiento óptico, es decir, que el paciente no reconoce ciertos objetos o ciertas personas. Se trata de la agnosia. La memoria verbal, o la memoria de lo que hemos oído o hemos dicho, también padece por lesiones de este lóbulo. De color rosa, el lóbulo occipital, que solo es muy poco concernido por la enfermedad de Alzheimer. Según el lóbulo concernido, los síntomas presentados por los pacientes serán diferentes. Esta secuencia nos permite ver una parte importante del cerebro, situada en su centro. El sistema límbico, cual interviene en las emociones, la memoria, el sueño y la alimentación. El sistema límbico es alterado desde el principio de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad neurológica es el resultado de numerosas perturbaciones. Comprobaremos una atrofia cerebral, es decir, una disminución del volumen y del peso del cerebro. Sobreviene progresivamente y acaba por la aparición de una demencia. Ahora citaremos una disminución del funcionamiento de un neuromediador dentro del cerebro que concierne la acetilcolina, y más precisamente la enzima acetilcolina transferasa. Para comprender mejor la importancia de este fenómeno, es necesario saber que un neuromediador es una sustancia que permite transmitir normalmente un mensaje de una neurona hacia otra. Veámoslo sobre esta imagen, que nos permite ver de muy cerca el funcionamiento de dos neuronas y una sinapsis, que contiene acetilcolina, la cual falta en la enfermedad de Alzheimer. Otros factores, aparte de la edad del enfermo, son la diabetes y los antecedentes de traumatismo craneal, la carencia de estrógenos, que también parecen situar el riesgo de sobrevenida de esta enfermedad. El tercer tipo de factor es genético. En efecto, en cuanto a la enfermedad de Alzheimer es precoz, es decir, antes de los 60 años, comprobamos que existe transmisión de la enfermedad. Esto está atado a la presencia de genes en la superficie de los cromosomas. Estos genes son el gen AAA y el gen PSEN1. También el gen PSNE2. Ahora intentaremos comprender mejor los diferentes procesos que pueden explicar la sobrevenida de esta enfermedad.
Estamos en el centro de la sustancia gris, entre las neuronas. Podemos observar que el número de estas, en el curso de esta afección neurológica, va disminuyendo. Esta rarefacción del número de neuronas es variable según el lóbulo cerebral concernido y según la gravedad de la enfermedad. Otro fenómeno puede explicar la sobrevenida de la enfermedad de Alzheimer y la presencia de placa amiloide o placa senil dentro de la sustancia nerviosa. Podemos observarlo aquí. Estas placas séniles están constituidas por una variedad de proteínas producidas de sobra por el paciente enfermo. Veamos la segunda modificación que sobreviene dentro del cerebro, y más precisamente en la sustancia gris. Debemos efectuar un aumento muy importante, lo que nos permitirá ponernos en lugar de un axón, que es en cierto modo un brazo de una neurona. Tomemos la dirección del mismo corazón de esta célula nerviosa. Vamos a poder comprender lo que los neurofisiólogos, es decir, los investigadores en neurología, cuales se interesan particularmente a esta enfermedad, nombran la degeneración neurofibrilar. Estamos en el corazón de la neurona, dentro de su citoplasma, es decir, el líquido que baña a todas las organelas, cual observamos aquí, y que permite a la célula desarrollarse normalmente. Si penetramos en el corazón de la neurona, observaremos esto, una hélice doble bajo la forma de un enredo neuronal que los especialistas nombran hélice de proteínas. ¿Cómo es posible poner en evidencia por los exámenes médicos, aparte del interrogatorio del paciente, esta enfermedad de Alzheimer? Es el fin de esta secuencia que nos mostrará los ventrículos cerebrales de color azul. En el curso de esta afección es posible ver, gracias al IRM, un aumento del volumen de sus cavidades cerebrales que contienen el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Observémoslo aquí. Veamos los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Son numerosos, pero algunos de ellos son específicos. Citemos la afasia, es decir, la perturbación del lenguaje, las confusiones del comportamiento y particularmente con una tendencia a las disputas, a descuidarse, a comportamientos extravagantes en público y algunas veces a la agresividad. La agnosia, es decir, la imposibilidad de reconocer o identificar los objetos, que también es uno de los síntomas de la enfermedad. Todos estos vienen a añadirse a los que hemos citado anteriormente. Antes de hablar del tratamiento, veamos los medios que poseen los médicos o los neurólogos para llevar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Son pocos, pero podemos citar tres. El escáner TAC y el IRM están en primer plano para eliminar a otra enfermedad, cual puede ser un tumor, un hematoma cerebral o un infarto. La imagen que vemos aquí nos permite poner en evidencia una atrofia cortical, es decir, una disminución de la corteza del cerebro en la periferia del cerebro que los especialistas nombran el hipocampo. Observamos aquí la dilatación del ventrículo, cual vimos anteriormente. Otro examen complementario médico es el PET scan o SPECT, el cual es únicamente utilizado dentro de los programas de búsqueda de la enfermedad de Alzheimer, pero queda muy poco utilizado en práctica médica corriente. Veamos un ejemplo. El último examen es el electroencefalograma, cual permite en ciertos casos apuntar el diagnóstico de la enfermedad, mostrando lo que los neurólogos llaman una disminución de la velocidad posterior del ritmo de base, ilustrada aquí. Terminaremos viendo cuáles son las posibilidades de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Se utiliza un inhibidor de la acetilcolina estereasa. Se trata de medicinas que frenan la actividad de las enzimas cuales tienen que destruir la acetilcolina. De este modo, este neuromediador es conservado más tiempo dentro del cerebro.
Estas medicinas dan resultados poco eficaz. Algunos neuroeléctricos también son utilizados para aliviar la agresividad, la agitación, los delirios. Cuando el paciente sufre una depresión o trastornos del comportamiento, se aconseja un tratamiento a base de un medicamento compuestos por inhibidores del arrastre de la serotonina. La vitamina E y la selegilina no mostraron eficacia convincente.